La primera vez que vi a mi hermano con Daniela, fue un simple parpadeo, un instante que mi cerebro procesó como una coincidencia inocente, pero que mi alma sintió como un destello de hielo en el corazón. Estaban en la terraza de un café que solíamos frecuentar, riendo de algo que no podía escuchar, con sus cabezas inclinadas muy juntas, y el sol de la tarde reflejándose en el cabello de ella como una corona de oro. Mi mente racional me gritó que era una reunión de amigos, que él, David, era la persona más cercana a mí en el mundo y que Daniela era el amor de mi vida, mi prometida, la mujer con la que me casaría en menos de un año. Pero había algo en el modo en que él le apartó un mechón de pelo del rostro, en la forma en que ella se sonrojó, que no encajaba en mi perfecta ecuación de vida. Era una imagen que se grabó en mi memoria, una pequeña grieta en el muro de confianza que había construido con ladrillos de amor y hermandad. El día de la propuesta de matrimonio fue el más feliz de mi vida. Llené su apartamento de velas, pétalos de rosa y una serenata en vivo con un violín que había contratado. Cuando le entregué el anillo, ella lloró, me abrazó con una fuerza que me hizo sentir el hombre más afortunado del universo y dijo sí, sin dudarlo. David había estado detrás de bambalinas ayudándome con la sorpresa, y después nos unimos a mis padres para una cena de celebración. Brindamos por nuestro futuro, por el amor que nos unía, y por la familia que estaba creciendo. La noche terminó con David, mi hermano, dándome un fuerte abrazo y susurrando a mi oído: se merece toda la felicidad del mundo, hermano. Y tú también. Su voz sonaba genuina, y la forma en que me miró me hizo sentir que mi vida estaba completa. Era el mejor amigo que podría tener, mi confidente, mi compañero de travesuras desde la infancia. Jamás podría haber imaginado que, en ese mismo momento, un veneno ya se estaba esparciendo por mis venas. En las semanas siguientes, los preparativos de la boda se convirtieron en el centro de nuestra existencia. Daniela y yo pasábamos horas investigando lugares, escogiendo flores y probando menús. Mi padre, un hombre de negocios exitoso, nos había prometido una boda de ensueño, y el presupuesto era lo de menos. David, a su vez, se ofreció a ayudarnos en todo. Se encargó de la lista de invitados, de contactar a los proveedores de música, y de organizar la despedida de soltero. Su presencia constante en nuestras vidas era natural, y jamás la cuestioné. Al contrario, me sentía agradecido por el apoyo que nos estaba dando en la planificación de nuestro gran día. Sin embargo, empecé a notar pequeños detalles. Mensajes de texto que llegaban a altas horas de la noche en el teléfono de Daniela, que ella leía rápidamente y ocultaba. Llamadas que cortaba cuando yo entraba en la habitación. Unas cuantas veces la vi nerviosa, ansiosa, con un brillo en los ojos que no era el de la felicidad que se supone que debía sentir. Cuando le preguntaba qué pasaba, me decía que eran solo los nervios de la boda, que estaba estresada. Y yo, ingenuo y enamorado, le creía. Un martes por la mañana, recibí un correo electrónico de mi banco. Había una transferencia bancaria inusual, una cantidad considerable de dinero que no recordaba haber autorizado. Al principio pensé que se trataba de un error, pero al revisar el historial de transacciones, descubrí que las transferencias se habían estado realizando durante los últimos 3 meses a la cuenta de mi hermano David. La primera fue de $5,000, la segunda de $10,000, la tercera de $20,000. Los montos iban en aumento y se habían hecho desde una cuenta de inversión que yo había abierto para Daniela como sorpresa de boda, para que ella tuviera la libertad de iniciar su propio negocio. Un frío pánico me recorrió el cuerpo, y un nudo se formó en mi garganta. Mi mente empezó a trabajar a 1000 por hora, tratando de encontrar una explicación lógica. Quizás David la había ayudado con algo importante, y era un préstamo. O tal vez ella estaba organizando una fiesta sorpresa para mí, una despedida de soltero épica que requeriría una gran suma de dinero, pero en el fondo de mi corazón sabía que algo andaba muy mal. Unas horas después, me encontré con David. Su sonrisa era la de siempre, pero sus ojos estaban vacíos, casi como los de un depredador que acababa de atrapar a su presa. Lo invité a un café, y cuando le mostré la transferencia, su rostro cambió, se puso pálido, y su mirada se volvió helada. Dejó su café a un lado, y con voz lenta y fría, me dijo: hermano, hay algo que tienes que saber. Y con esas palabras, el mundo que yo había construido se vino abajo.
El café de la mesa yacía olvidado, frío y amargo, un reflejo perfecto del sabor que ahora tenía mi vida. La sonrisa de David, antes tan familiar y cálida, se había desvanecido para revelar una mueca gélida y despiadada. Mis manos se cerraron en puños, las uñas se clavaron en mi palma, pero el dolor físico era nada comparado con la puñalada en el corazón que sentía. El David de mi infancia, el que me había enseñado a andar en bicicleta y el que me cubrió las espaldas en la escuela, había desaparecido por completo. El hombre frente a mí era un desconocido, un depredador con ojos vacíos. No es lo que parece, dijo, y una risa amarga escapó de mis labios. ¿Y qué es entonces, David? ¿Un malentendido? ¿Un chiste de mal gusto? Sé lo que leí en mi cuenta bancaria. Y sé lo que mis ojos vieron en la cafetería la semana pasada. La frialdad en su mirada se intensificó. Es la verdad, hermano. Daniela y yo nos hemos estado viendo, y el dinero, esas transferencias eran parte de un trato. Se inclinó hacia mí, su voz se convirtió en un susurro venenoso. Ella te odia tanto como yo, y yo la usé para vengarme de ti. Las palabras odio y venganza cayeron sobre mí como una cascada helada. David comenzó a hablar, y cada palabra era como un clavo que perforaba el ataúd de nuestra hermandad. Me contó la historia de su vida, pero narrada desde la perspectiva de la envidia. Me habló de cómo siempre fui el hijo predilecto, el que heredaría el imperio de mi padre, el que siempre tuvo las mejores notas, los mejores amigos, y las mujeres más bonitas. El resentimiento se había incubado en su corazón durante años, creció en silencio, y ahora había explotado con la fuerza de un volcán. David creía que yo le había robado la vida que merecía, que le había quitado todo lo que él soñaba. Y su venganza era una forma de recuperar lo que él consideraba que era suyo. Daniela, al parecer, era la pieza perfecta en su macabro plan. Me relató con un detalle escalofriante cómo la sedujo, aprovechándose de sus inseguridades y de su ambición. «¿Ella es tan superficial como tú?», me dijo, su voz cargada de desprecio. «Le prometí un futuro, una vida sin ti, una vida donde ella podría tener todo lo que quisiera sin tener que compartirlo contigo. Y ella se enamoró de la idea. Pensó que podría tenerlo todo sin que tú te dieras cuenta». Me levanté bruscamente, tirando la mesa. El café se derramó en el suelo, manchando la alfombra de un color oscuro y sucio. Un par de comensales se giraron a vernos, pero no me importó. El mundo a mi alrededor se había desvanecido, y solo existía David, mi hermano, mi traidor. «Estás enfermo», grité. «Todo esto por celos». «¿Por qué no pudiste decírmelo en la cara?». «Porque no querías escuchar», respondió. «Nunca te has importado por lo que yo quería, solo te importa lo que es mejor para ti». Lo dejé en el café, mis piernas se sentían pesadas, mi mente estaba en blanco. Corrí hacia el apartamento, con el único objetivo de encontrar a Daniela y exigirle la verdad. Cuando abrí la puerta, la encontré sentada en el sofá, con una maleta ya empacada a un lado. Su rostro se llenó de pánico al verme. Sus ojos me rogaron que no le creyera a mi hermano, pero el rastro de maquillaje corrido en su rostro y el miedo en su mirada me lo dijeron todo. «David me lo dijo todo», le dije, mi voz apenas un susurro. «Lo del dinero, y lo de ustedes». Ella no pudo mentir, y las lágrimas brotaron de sus ojos. «Me obligó», sollozó. «Me dijo que si no me alejaba de ti, me haría daño, y que te haría sufrir». Su actuación era patética, y mi corazón se encogió con cada palabra. «Deja de mentir», le ordené, mi voz firme. «Sé que David te prometió algo. Sé que el dinero no era una amenaza, era una recompensa. ¿Qué te prometió? ¿Qué te ofreció que yo no pude darte?». Las lágrimas de Daniela se detuvieron de repente, y en su lugar, la vi con una frialdad que me sorprendió. «Él me ofreció una vida. Una vida sin la sombra de tu éxito, sin la presión de tus padres. Me ofreció un mundo en el que yo era la protagonista. Y sí, fui una estúpida. Pero al final, él me usó, y me dejó con las manos vacías». Y así, la verdad salió a la luz. David no la amaba, solo la usó. Y Daniela, el amor de mi vida, era solo una pieza de ajedrez en un juego de venganza. Un juego en el que yo había perdido.
Daniela se levantó, tomó su maleta y se fue, dejándome solo en el vacío de un apartamento que ya no era nuestro hogar. El silencio en el apartamento era más ruidoso que cualquier grito. Cada rincón, cada mueble, me recordaba a Daniela. Las fotos que adornaban las paredes, los recuerdos de nuestros viajes, el brillo del anillo de compromiso que ahora no tenía sentido. Caí de rodillas, el dolor era insoportable. No era solo la traición de Daniela lo que me destrozaba, era el vacío que dejaba la ausencia de mi hermano. El hombre con el que había compartido mi vida, mis sueños, mis miedos, había estado conspirando en mi contra, alimentando un odio silencioso que ahora lo consumía por completo. La historia de mi vida, mi familia, mi amor se había convertido en una farsa, una cruel obra de teatro de la que yo era el único espectador inocente. El dolor se transformó en una ira fría y peligrosa. No podía dejar que David se saliera con la suya. No podía permitir que la vida que construí con tanto esfuerzo fuera destruida por la envidia y la venganza. Me levanté, mis piernas temblaban, pero mi mente estaba clara. La ira me daba la fuerza para seguir adelante, para enfrentar a mi hermano y terminar con su juego. Su plan era más grande que solo destruirme. Quería todo lo que yo tenía, incluyendo la empresa de mi padre, y para eso necesitaba mostrarle a mi padre la clase de hombre que David era en realidad. Conduje a la empresa familiar. Era un edificio de cristal y acero, un monumento a la ambición y al éxito. Entré sin previo aviso, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Fui directamente a la oficina de mi padre. David ya estaba allí, sentado en una de las sillas de cuero, con una sonrisa de satisfacción en su rostro. Mi padre, por otro lado, estaba sumido en la lectura de unos documentos, con el ceño fruncido. Me di cuenta de que él ya estaba preocupado por algo. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó David, su voz cargada de falso asombro. Deberías estar con Daniela, arreglando las cosas. Ignoré por completo sus palabras y le entregué a mi padre la hoja de los extractos bancarios, la prueba irrefutable de la traición de David. Mi padre, un hombre de negocios experimentado, reconoció de inmediato lo que tenía en sus manos. «Hijo, ¿qué significa esto?», preguntó, su voz llena de preocupación. Antes de que David pudiera interponerse, le conté a mi padre la verdad. Le hablé de las transferencias, de la relación con Daniela, de cómo David la había utilizado para herirme. Mi padre no podía creer lo que estaba escuchando. David, por su parte, se levantó de un salto, su rostro lleno de pánico. «Papá, no le creas, él está mintiendo. Él y Daniela han estado planeando esto para incriminarme». La mentira de David fue la gota que colmó el vaso. «Deja de mentir», grité. «David no solo me traicionó a mí, también nos traicionó a todos, a nuestra familia. Usó a Daniela para robarme, para manipularla y para asegurarse de que me quedara con nada. Lo hizo todo por venganza, porque cree que le robé su vida». La máscara de David se desmoronó por completo. La sonrisa de depredador que había mostrado en el café se transformó en una mueca de desesperación y de dolor. «Sí, lo hice», confesó, su voz ahora era un susurro roto. «Y la usaría de nuevo si pudiera. Me robaste todo, me robaste el amor de nuestros padres, mis amigos, mi vida». Mis ojos se llenaron de lágrimas. «Nunca te robé nada, tú mismo te lo quitaste. Tú te alejaste de nosotros, tú te quedaste con los brazos cruzados mientras yo trabajaba día y noche. La envidia es una enfermedad, David. Y tú estás enfermo». En ese momento mi padre entró a la oficina. «Hijos, deténganse ahora mismo. No me digan que esto es cierto». David, derrotado, se desplomó en la silla de cuero. Mis palabras le habían llegado al alma, y el monstruo que había creado su envidia se desvaneció. Mi padre, por su parte, se sentó en su escritorio, tomó su cabeza entre sus manos, y por primera vez en mi vida, lo vi completamente derrotado. «Todo lo que he hecho en mi vida ha sido para que ustedes dos estuvieran juntos, y para que se cuidaran el uno al otro», dijo, su voz era solo un suspiro. «Y ahora, por la envidia, todo se ha ido a la basura. Nos hemos destruido como familia, y yo no sé qué hacer». La oficina de mi padre se había transformado en un campo de batalla emocional. Con escombros de confianza y promesas rotas, el silencio entre nosotros era la peor de las condenas.
David, destrozado, no intentó defenderse más. Sus palabras de arrepentimiento eran inútiles. La envidia, el monstruo que había alimentado durante años, lo había devorado por completo, dejándolo solo con la cáscara vacía de su ego y ambición. Mi padre, al ver la verdad, no podía soportar el peso de su dolor. Su imperio, la empresa que había construido con sus propias manos, se había convertido en un reflejo de lo que había fallado en su propia familia. En la semana que siguió, el silencio se apoderó de mi casa, mi vida, mi familia. Daniel se había ido, y los preparativos de la boda que habíamos planeado con tanto entusiasmo se convirtieron en cenizas. La empresa de mi padre por su parte seguía en funcionamiento, pero la confianza entre mi hermano y mi padre se había roto de forma irreparable. David se fue de la casa, y mi padre, en un intento de salvar lo que quedaba, lo envió a trabajar en otra de sus sucursales en el extranjero. Para mí, la herida no sanó con el tiempo. La traición de David me dejó con el corazón roto y con una desconfianza profunda hacia las personas, incluso las más cercanas. Un año después mi vida había dado un giro completo. Había dejado la empresa de mi padre para iniciar mi propio negocio. En ese tiempo, había aprendido que la confianza es algo que se gana con acciones, y no con lazos de sangre. Mi relación con mi padre se había vuelto más cercana, y hablábamos a menudo no solo de negocios, sino de lo que nos pasaba, de la vida, de lo que nos hacía sentir. Daniela, por su parte, reapareció en mi vida, de la forma más inesperada. Me contactó por correo electrónico, me contó que David la había abandonado sin pensarlo, que la había usado y dejado con el corazón destrozado. Me pidió perdón, me dijo que me extrañaba, que había sido una tonta al creer en la promesa de David. Pero para mí, ya era demasiado tarde. El amor que sentía por ella se había desvanecido. No había más que un vacío en mi corazón. En una noche de invierno me encontré a David en una cafetería, la misma en la que había comenzado mi pesadilla. Estaba solo, con la mirada perdida en su taza de café. Al verme, me saludó con una sonrisa triste, sus ojos ya no tenían el brillo de la venganza. Me arrepiento de todo lo que hice, me dijo, su voz era un susurro. Lo siento mucho, hermano, lo siento por Daniela, por mi padre, por ti. En ese momento, no sentí ni ira, ni rabia, ni dolor, solo sentí un profundo vacío. Habíamos perdido el amor de nuestros padres, el respeto, la confianza. Habíamos perdido a nuestra familia por la ambición, por la envidia. Por un momento, me sentí tentado a decirle que lo perdonaba, que todo estaría bien, pero la verdad es que no sabía si podría hacerlo. Dejé el café en la mesa, me puse de pie, y le di la espalda. No le dije nada, sabía que no había nada más que decir. Mi hermano, el amor de mi vida, mi familia, todo se había desvanecido. Me fui de la cafetería, y el frío del invierno se sintió más cálido. Había cerrado ese capítulo de mi vida, había perdonado, pero no olvidado. Y en ese momento, supe que mi vida, a pesar de todo, continuaría,